El famoso escritor C.S. Lewis, cuando su esposa estaba en el lecho de muerte, escribió esto: no es que corra mucho peligro de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es, pues al fin y al cabo Dios no existe, sino, pues así es Dios en realidad. Hermanos, cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios o empezamos a imaginar cosas malas. Oh no, Dios es un Dios malvado. Pero en realidad es. ¿Y a cuántos extremos nos llevará? ¿Y seremos fieles en ese calor extremo? Pues vamos a aprender por qué Dios permite ciertos sufrimientos y cómo tener fe en ellos. Bienvenidos a la lección. Ok, bueno, la temática de la lección, pues primero el título se llama Calor Extremo, se llama esta lección. Y la temática, pues vamos a leer mucho durante esta semana, se centra en varios ejemplos bíblicos de la Biblia. Y nos ayuda a entender el porqué del sufrimiento y también cómo vencer el sufrimiento. Primero vamos a ver la prueba de Abraham. ¿Se acuerdan, hermanos? Creo que todos los cristianos aún se saben de esta historia de la Biblia, cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Vamos a Génesis 22 del 1 al 18. Mira lo que dice Génesis 22 del 1 al 18. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió otra vez: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Si ustedes quieren, léenlo un poco más despacio y traten de encontrar una lección. Pero el resumen es:
de la nada, lo que estamos viendo de aquí, Dios llama a Abraham para que ofrezca a su hijo como un sacrificio. Y la pregunta que podemos preguntar es, ¿por qué Dios le pide, si Dios sabe que Abraham va a ser fiel, ¿por qué le pidió que hiciera eso? Parece que no tuviera sentido. Si Dios sabía que Abraham iba a ser fiel, ¿por qué le pidió esa prueba? ¿Por qué? ¿Qué sentido, hermanos, tenía que Dios hiciera eso? Bueno, lo que podemos aprender primero es, Dios quería que Abraham entendiera el gran sacrificio que Dios iba a hacer, no nada más la teoría, sino la experiencia. ¿Qué quieres decir con eso? Dios iba a hacer un gran sacrificio y iba a mandar a su propio hijo a morir por nosotros. Igual Abraham fue mandado a sacrificar a su hijo. Así que imagínense, hermanos, la agonía, la aflicción que Abraham sentía. Y Dios en esa aflicción le quiso enseñar, así me voy a sentir yo. Era una experiencia íntima que pudiera Abraham ver más, acercarse más a Dios con esa prueba y decir, wow, Dios va a sentir todo este dolor, pero lo está haciendo para un pecador como yo. Esto fue una experiencia para hacer que Abraham fuera más íntimo con Dios. Así que Dios permitió esta prueba para que Abraham pudiera tener más fe y se acercara más a Él. ¿Están entendiendo? A veces Dios nos permite que entremos en los crisoles para que podamos salir con una experiencia más íntima del amor de Cristo. No nada más decir, oh sí, Dios me ama, la teoría, sino tener la realidad. De poder sentir nuestra debilidad y en ese tiempo poner nuestra fe en la fuerza de Dios, hermanos. Otra cosa que podemos tomar de esta historia y que no la pensé, pero la lección lo dice y me gustó mucho, es que nunca fue la intención de Dios que Abraham matara a su hijo. Nunca era la intención que Dios matara que Abraham matara a su hijo, sino que Dios le quería enseñar algo en medio antes de matar a su hijo. Así que a veces Dios nos lleva a los lugares que nunca fue el plan que llegáramos. A veces Dios nos lleva a lugares, nos manda a lugares que nunca fue el plan que llegáramos, sino que nos quería enseñar algo durante el camino a ese lugar. Yo tengo un ejemplo, hermanos. Yo me acuerdo que empecé a trabajar por un ministerio. Esta era mi primera vez que iba a trabajar con un ministerio. Y yo en ese tiempo nada más decía, oh, quiero hacer un ministerio en inglés y español, que ahorita, gracias a Dios, lo he podido hacer como aquí. Y luego me dijeron que si quisiera trabajar para este ministerio. Y yo con felicidad dije, oh sí, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que me quede allí por un buen rato y hasta a lo mejor convertirme en un líder grande para ese ministerio. Eso es lo que creía que iba a ser la intención de Dios. Pero cuando empecé a trabajar ahí, empecé a notar unas cosas que al último me fui de ese ministerio porque era un ambiente que no era cómodo. No me refiero que tenía un sillón cómodo, no, me refiero a cómo actuaban los trabajadores allí. Y sabes lo que Dios me quiso enseñar durante ese tiempo que estaba en el ministerio. Sino no era la voluntad de Dios que me quedara en ese ministerio, sino aprendí algo muy importante. Y era, si yo no me aferro, porque yo estaba queriendo hacer un ministerio, lo que Dios me quiso enseñar es que si tú no te aferras, Joel, a mis manos, a mí, vas a terminar
como estos que trabajan en este ministerio. Porque estos hermanos hacían la obra de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su carácter, decían malas palabras, se odiaban unos a otros. Y no quiero meterme en más, pero aprendí una lección muy importante, que si no me aferro a la mano de Dios, empezando este ministerio, voy a terminar como ellos. Y Dios me quiso enseñar eso. No era la intención que me quedara en el ministerio, sino que aprendiera eso durante el tiempo que estaba en el ministerio. Así Dios a veces nos permite ir a lugares, nos hace ir a lugares, pero enseñarnos algo durante el camino, no para llegar a ese lugar, hermanos. Eso es lo que podemos aprender de esa historia de Abraham, que es muy interesante, y también que podemos saber que Dios permite pruebas para que terminemos más cerca a Él. Ahora, hermanos, vamos a ir al libro de Oseas, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es uno de los profetas menores. Y no sé si ustedes saben la historia, pero lo voy a decir. Sino el profeta, Dios le dice a Oseas que se case con una mujer llamada Gomer, que era una prostituta. Y se casan y tienen hijos. Pero luego Gomer es infiel y tiene hijos con otros hombres. Y luego, aun que pasa eso, aún Dios le dice a Oseas que recupere a su esposa. Y esa historia es una parábola que Dios usa para explicar la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios. Dios se unió con el pueblo de Israel, pero le fueron infiel. Y ahora vamos a leer lo que Dios dice a lo que va a ser a los israelitas. Miren, Oseas capítulo 2, versículos 2 al 7. Vamos a leerlo. Dice: Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ok, ya lo que le hemos leído es que Dios va a castigar a Israel. Pero si ustedes están leyendo, Dios castiga a Israel no para matarlo, sino para que ellos regresen a Él. En el último versículo, la persona, esta prostituta dice: voy a regresar a mi primer marido porque me fue mejor con él. Así que Dios a veces nos manda tribulaciones, no para castigarlo, sino para que regresemos a Él. Y Dios nos da su sufrimiento para llevarnos al arrepentimiento. Así que si usted está en una tribulación, a lo mejor se ha alejado de Dios. A lo mejor ya no lee su Biblia, ya no va a la iglesia, o ya no le importa las cosas de Dios. Dios le está mandando esa prueba, y usted a lo mejor está diciendo: oh, ya ves, Dios me está castigando, Dios es esto y lo otro. Pero no, Dios le está mandando esa tribulación para que usted comprenda y regrese a sus caminos, a los caminos de Dios. Así que no lo tome como un castigo, sino que tómelo como un acto de misericordia, porque así así es lo que Dios quiere hacer con usted. Hermanos, a veces necesitamos ver la oscuridad para poder apreciar la luz. Cuando vemos la oscuridad, empezamos a apreciar la luz que tenemos.
no es hasta que empecemos a sufrir hambre que en realidad apreciamos la comida que nunca decíamos gracias, que nunca agradecíamos. ¿Están entendiendo, hermanos? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida si estamos alejados de Él. Dios siempre trabaja para nuestra salvación, para nuestro arrepentimiento y para acercarnos más a Él. Ahora, vamos a la historia de Job. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Mira lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová, le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así que aquí Satanás le dice a Jehová, oh, ¿tú crees que Job es recto porque te ama? No, Job es recto porque lo has bendecido. Y si le quitas esas bendiciones, te prometo que te va a maldecir en la cara. Y Dios permitió esto. Dijo, ok, Satanás, te lo pongo en tus manos, pero no le quites la vida. Y en ese día, hermanos, todas las posesiones de Job fueron o robadas o destruidas. Incluso todos sus hijos murieron. En un día todo eso sucedió, hermanos. Y mira la reacción de Job. Vamos a ver si es cierto lo que dijo Satanás o si Job iba a ser fiel. Mira, Job capítulo 1, versículo 20. Mira lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow, eso es poderoso, powerful. Aún de todo lo que le pasó a Job, aún bendice y alaba a Dios. Hermanos, creo que ninguno de ustedes han sufrido tanto como Job. Y aún Job le fue fiel a Dios. Entonces nosotros, que no hemos padecido tanto, ¿vamos a empezar a murmurar contra Dios o le seremos fiel como Job? Y lo que podemos ver aquí es que Dios fue el que permitió esta prueba. Si Dios no lo hubiera permitido, Satanás no hubiera podido hacer eso. Pero Dios permitió esta prueba, Él mismo. Y hermanos, tenemos dos opciones. Cuando una prueba viene a nuestras vidas, tenemos dos opciones. Uno, darle la espalda a Dios. O dos, aferrarnos más a Él. ¿Cuál vas a hacer tú? ¿Le enseñarás la espalda a Dios o te aferrarás más a Él? Esa es la pregunta. Y vamos a ver algo de la mentalidad de Job. Lean otra vez Job capítulo 1, versículo 20 y 21 y van a ver que la primera cosa que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job entiende que él no tiene ningún derecho a nada. Él, todo lo que ha recibido, le fue dado a él por medio de Dios. Entonces la primera cosa es, Job entiende que no tiene ningún derecho a nada. Y el segundo es que Job reconoce que Dios aún está en control, porque mira, dice que Jehová dio y Jehová quitó. Así que Job reconoce que Dios aún está en control, porque Él da y Él quita. Y la tercera es que Job pone su fe en Dios, porque dice, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Acaso que cuando ustedes tienen fe en Dios, le dicen, sea el nombre de Jehová bendito? Sí. Pero si no tuviera su fe en Dios, no dijera que el nombre de Dios sea bendito.
sino empezar a maldecir. Así que Job tiene y pone su fe en Dios porque sabe que Dios sabe más que él. Y que todas las cosas son para mejorar nuestro carácter y nuestras vidas. Ahora miércoles, ahora estamos en el miércoles. Mira, si vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice, hermanos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún pedimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, aquí está hablando Pablo, y lo que está diciendo es que pues hemos estado en sentencias de muertes para que podamos confiar en Dios, el que resucita a los muertos. Hermanos, Pablo pasó por muchas experiencias, peor que las de nosotros. Él recibió azotes, 40 azotes, imagínense, hermanos, 40 azotes. Fue encarcelado, estuvo en muchos peligros de muerte, fue apedreado y sufrió hambre y sed, y etcétera. Lo puede leer en 2 de Corintios 11, 23 al 29, todas las tribulaciones de Pablo. Y aún confió en Dios, porque sabía que Dios está en control. Y mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. Pablo da una explicación por qué sufrimos pruebas. Mira lo que dice el versículo. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que, hermanos, Dios también, según este versículo, permite las pruebas y tribulaciones, no nada más para que tengamos la teoría, sino que tengamos también la realidad y que podamos consolar a otros que están en las mismas tribulaciones que nosotros estamos y consolarlos y darnos un poco de nuestra experiencia a ellos y enseñarles Dios está con nosotros, con usted, y los va a ayudar a salir de esta tribulación. Así que Dios permite que pasemos por experiencias dolorosas para que podamos compartir nuestra experiencia a otros que están en el mismo sufrimiento, para que le demos ánimo y esperanza a nuestros hermanos. Otra vez, tenemos que tener esa unidad, hermanos, amarnos los unos a los otros. Y, hermanos, cuando usted sabe que uno de los hermanos está en una tribulación, está en dolor, algo le está pasando, hermanos, llámele, háblele y dale la experiencia que usted ha recibido de Dios, de una tribulación. Y eso le dará esperanza al hermano. Tenemos que compartir nuestras experiencias, no nada más tenerlas a nosotros, sino compartirlas. Y todo lo que hemos aprendido es que hermanos, el calor extremo no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado, si nos aferramos a la mano de Dios. El calor es para no destruir a nosotros, sino destruir nuestro pecado. Segundo, no es para hacernos miserables, sino para purificarnos. Y que compartamos nuestra experiencia con otros. Y la cuarta es que Cristo nunca nos dejará solo en el crisol. Y por eso se titula esta lección, En el crisol con Cristo, porque Cristo está con nosotros en el crisol. Y voy a terminar con estas dos citas de Elena de White. Mira lo que dice. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba.
Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal, para que pueda reflejar el esplendor de su amor. Es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Así alcanza su objetivo. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Patriarcas y Profetas, página 122 y 123. Y ahora, la siguiente cita es: si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. ¿No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien? Aún en la noche de aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del Calvario? Hermanos, el calor extremo no nos va a destruir si nos aferramos a la mano de Dios. Él quiere hacernos más a su carácter, quitando los pecados y ayudándonos a madurar en la vida cristiana. No es para hacernos miserables, y es para compartirle a otros que están en las mismas experiencias. Y Cristo nunca nos dejará. Si Cristo pudo sufrir en el Monte Calvario por nosotros, un sufrimiento que nunca vamos a poder llegar ni entender, ¿cuánto más podemos sufrir nosotros? Dios sufrió el peor castigo para que nosotros no fuéramos destruidos. Y gracias a Él no nos vamos a ser destruidos en el crisol, sino vamos a salir como oro purificado. Gracias, hermanos, por verlo. Espero, si usted recibió una bendición de este video, por favor compártalo. Esa es una obra, es hacer obra misionera. Si no puede compartirle a la gente en las calles, comparte este video por medio de messages, de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, donde quiera, hermanos, compartan este video. Y dale un like, suscríbanse y comenten. Gracias, hermanos, por escucharnos. Cuídense y Dios los bendiga.